Hola, hola. En este video hablaremos de la enzima quitinasa con un enfoque hacia la quitinasa tipo B. Mencionaremos sus características, incluyendo su función, estructura y clasificación. En particular, utilizaremos datos de la quitinasa del organismo Serratia, una bacteria. ¿Qué es una estructura primaria? La estructura primaria de una proteína se refiere a la secuencia bilineal de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en una cadena polipeptídica. Esta secuencia es específica y única para cada proteína. La estructura primaria es crucial porque determina cómo se plegará la proteína en su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, lo cual influye en su función biológica. La estructura primaria de la quitinasa presenta 499 aminoácidos ordenados como se observa en la imagen. La secuencia comienza con metionina y termina en alanina. ¿Cuál es la diferencia entre composición y secuencia? Pues la composición se refiere a los tipos y cantidades de aminoácidos que constituyen a la proteína, como se observa acá en la imagen. En cambio, la secuencia es el orden específico en que esos aminoácidos están dispuestos, lo cual determina la estructura y función de la proteína. Los aminoácidos número 10 y 20, aminoácidos número 10 y 20 y sus estructuras químicas. El aminoácido número 10 es la tirosina, un aminoácido aromático. Su cadena lateral contiene un grupo fenol y es una estructura anillada, lo que quiere decir que es aromática. El aminoácido número 20 es la asparagina, un aminoácido polar sin carga. Su cadena lateral contiene un grupo amida que hace que sea polar, pero sin carga neta, a pH fisiológico. ¿Qué es una estructura secundaria? La estructura secundaria se refiere a la forma en la que la cadena de aminoácidos se pliega localmente en el espacio, formando patrones específicos. Existen dos tipos principales de estructura secundaria: hélice alfa, que es una estructura en espiral donde la cadena polipeptídica se enrolla en una hélice regular, y el otro tipo de estructura secundaria es la lámina beta, que consiste en cadenas polipeptídicas que se alinean una al lado de la otra formando una estructura en forma de hoja. Estos plegamientos son mantenidos por enlaces de hidrógeno. Acá podemos ver la comparación entre la estructura secundaria que más predomina en esta enzima, en el que nos podemos dar cuenta que predominan las hélices alfa. ¿Qué es una estructura terciaria? La estructura terciaria de una proteína se refiere a la disposición tridimensional completa de su cadena polipeptídica plegada. Es la forma final y funcional de la proteína, que resulta de la interacción entre las estructuras secundarias y otras partes de la cadena polipeptídica, estabilizada por diversas interacciones entre los aminoácidos. ¿Es la quitinasa globular o fibrosa? La quitinasa es una enzima globular debido a su solubilidad, estructura tridimensional compacta y esférica. ¿Cuál es la clasificación enzimológica de esta enzima? La quitinasa es una enzima clasificada de la siguiente manera. El número 3 hace referencia a que hidroliza. El 3.2 a que hidroliza las glicosilasas. La 3.2.1 las glicosilasas glicosidasas, es decir, enzimas que hidrolizan compuestos O y S-glicosilados. El 3.2.1.14 hace referencia ya a la misma enzima, la quitinasa. Esto significa que la quitinasa es una hidrolasa que pertenece a un subgrupo de las glicosidasas y específicamente hidroliza compuestos O y S-glicosilados. ¿Qué reacción química cataliza? Como ya habíamos mencionado en su clasificación enzimológica, la quitinasa es una enzima que cataliza la reacción de hidrólisis de la quitina. Esta reacción se puede representar como quitina más H2O, dando como producto el N-acetilglucosamina. En otras palabras, la quitinasa rompe los enlaces de la quitina liberando unidades de N-acetilglucosamina. ¿Cuáles son los sustratos sobre los que actúa? Actúa principalmente sobre tres sustratos. El primero sería la quitina coloidal, que muestra una alta actividad en la hidrólisis, el polvo de quitina, que también es un sustrato muy adecuado para la quitinasa, y la glicolquitina, que aunque su actividad es menor que en los anteriores, la quitinasa también puede actuar sobre la quitina. Solo se encontró el KM de uno de los dos sustratos y fue el de la quitina coloidal, que representó un KM de 1,278 miligramos mililitro.
miligramos por mililitro. Las diferencias entre una enzima que sigue la ecuación de Michaelis-Mentes y una alostérica es que una enzima que sigue la ecuación de Michaelis-Mentes sigue un modelo cinético clásico. También podríamos decir que la velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y la afinidad de la enzima por él. Tiene un sitio activo donde se une el sustrato y varios ejemplos de ellos pueden ser la quitinasa, la lipasa, la amilasa. La quitinasa no en todos sus casos, solo en algunos. Las enzimas alostéricas tienen múltiples sitios de unión, que serían los sitios alostéricos, además del sitio activo. La unión de un modulador, que sería como un efector alostérico, cambia la afinidad de la enzima por el sustrato. Puede mostrar cooperatividad, o sea, un efecto positivo o negativo entre sus subunidades. La quitinasa, en términos de su clasificación cinético-enzimática, típicamente se clasifica como una enzima que sigue la ecuación de Michaelis-Menten. Esto significa que su actividad enzimática está principalmente determinada por la concentración de sustrato, que sería la quitina, y sigue una cinética hiperbólica. ¿Cuál es su pH óptimo y temperatura óptima? El pH óptimo de la quitinasa es 6,5. La temperatura óptima es de 50 grados y la termoestabilidad es menor a 70. Esto significa que la enzima puede mostrar su máxima actividad a este pH, o sea, al 6,5. En condiciones ácidas o alcalinas su actividad podría disminuir. La temperatura óptima, como ya mencionamos, es a 50 grados. A esta temperatura la enzima tiene su mayor eficiencia. Por encima o por debajo de este valor su actividad podría reducirse. La termoestabilidad la termoestabilidad es menor a 70 grados. Esto indica que la quitinasa es sensible al calor y se desnaturaliza a temperaturas más altas. En términos biológicos, estos parámetros son necesarios para la función de la quitinasa en la naturaleza. Su actividad óptica permite la degradación eficiente de la quitina en organismos que la necesitan para remodelar su propia quitina y digerir la quitina de hongos o animales. ¿Cuál es la importancia de la quitina en la bacteria Serratia marcescens? La hidrólisis de la quitina es importante para la degradación. La hidrólisis de la quitina en insectos durante su proceso MUA y también para la digestión de alimentos. Vuelvo a hacer esto. ¿Cuál es la importancia de la quitina de la bacteria Serratia marcescens? La hidrólisis de la quitina. Esto es importante para la degradación de la quitina en insectos durante su proceso y MUA, también para la digestión de alimentos que contienen quitina. Potencial defensivo es otra importancia de la quitina. La quitinasa puede servir como una enzima defensiva contra patógenos que contienen quitina. Esto podría ser relevante en el control de plagas agronómicas. Más adelante hablaremos un poquito más de esto. ¿Qué potencial biotecnológico podría tener esta enzima? Pues podría tener un control biológico, ya que se utiliza como agente de biocontrol para proteger cultivos contra hongos, fitopatógenos e insectos. Bioconversión de residuos con quitina. La enzima contribuye a la degradación de residuos que contienen quitina, transformándolos en productos beneficiosos. La estimación de biomasa fúngica. La quitinasa se emplea para estimar la biomasa de hongos mediante la degradación de su quitina. Y por último, el control de plagas o de mosquitos. La quitina está presente en el revestimiento intestinal de los insectos y hay algo que se llama la alosamidina, que inhibe el crecimiento de larvas y ácaros de la mosca doméstica. Esto lo convierte en un potente inhibidor de las quitinasas. Y eso es todo. Gracias.